Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy nos acompaña Daniel Pineda. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Oye, no hallaba cómo llamarle a tu sección porque tenemos colaboradores para una sección diferente. Contigo le metemos un poquito a la grilla, a hacer política, pero no es hacer política o hacer grilla por hacer grilla. Y entonces estamos titulando recientemente a tu sección Agenda Política para la Acción Pública, porque a fin de cuentas se trata de generar acciones y siempre intentamos de que sean en la medida de lo posible resilientes, que sean asertivas. Sí generamos crítica, pero ya cuando tú y yo vivimos y todos los amigos que nos estén viendo que vivimos en localidades, en ciudades, en municipios, todo este rollo político que podemos traer en la cabeza o que podemos comentar, por ejemplo tú y yo, cómo lo transformamos en acción. Y a eso le estamos llamando acción pública, porque a fin de cuentas se trata de generar espacios públicos de debate o de acción directamente, a lo que también se le puede llamar participación social o un ejercicio de ir formando ciudadanía. Entonces estamos titulando así tu sección, Daniel, para que platiquemos en adelante en esta sección de Agenda Política para la Acción Pública. Gracias, Carlos. Pues me da gusto que se siga motivando a través de estos espacios, pues muchos talentos, ¿verdad? Que a través de los micrófonos pues dan su opinión, dan información y pues qué mejor agradecer a las personas que nos escuchan desde otras plataformas y sobre todo en Facebook, que escuchan a esos colaboradores y a su servidor y claro a ti. Y con eso pues saludamos entonces a los amigos que nos estén viendo vía Facebook o nos pueden escuchar vía Spotify o por radio incluso. Y bueno, pues Daniel, vamos a empezar porque tenemos varios temas. Se acumula la agenda pública, la agenda política, que a fin de cuentas es agenda pública. Hay temas interesantes de estar reflexionando. No sé por dónde empecemos, hay varios de los temas interesantes. Uno es pues que estamos en 15 de septiembre, estamos de fiesta los mexicanos, el día, la noche en que los mexicanos se disfrazan de mexicanos. ¿Tú estás disfrazado de mexicano o no? Sí, vengo de acorde al día. Y fíjate, yo hacía una reflexión con mis familiares desde hace años y sacábamos la conclusión o la frase: el mes donde nos acordamos que somos mexicanos. Nos acordamos. Oye, pero mexicanos un poquito, esos sí machos, ¿no? Entonces nos gusta el sombrero. Oh, sí. Si tenemos bigote mejor y si no, no lo pintamos o no lo pegamos. Claro. Camisas a cuadros. Ah, eso sí. Botas. Sus jeans. Sacamos unos mexicanos de no sé qué época, pero estos son los mexicanos que nos gusta representar. Sí, ¿verdad? Qué curioso cómo la imagen que se tiene más como de Nuevo León, por allá en esas regiones del norte, ¿verdad? A contraste tal vez con esas expresiones más del sur, ¿verdad? Tabasco, Oaxaca. Sí. Cómo se viste un oaxaqueño originario de los pueblos originarios. Sería interesante, sí, ¿verdad? Esa reflexión. Sí, muy bien. Oye, Daniel, y entonces conmemoramos un año más de independencia, pero esto nada más a manera de comentario. De hecho, en otro programa vamos a invitar a Octavio Montes, que seguramente conoces, para que platiquemos de la mera fecha de celebración de independencia, porque eso aparentemente va a ser el 27 de septiembre del 2021, pero en donde de veras se cumplen esos 200 años de independencia, cuando se reconoce la verdadera independencia de México. Bueno, este es un discurso a fin de cuentas, tantos años que nos han dicho desde primaria, toda la vida, de que es el 10 de
del 16, perdón, de septiembre, o el 15 de septiembre cuando se da el grito, 16 cuando lo celebramos, pero es que la Cuarta Transformación quiere sus fechas simbólicas, con sus razones, y ellos quieren celebrar varias cosas, y una de ellas es el mero día del 27 de septiembre de 2021, donde de veras según este discurso se conmemoran esos 200 años. Y la verdad es que llevamos desde el año 2010 conmemorando los 200 años, y en aquel 2010 incluso se generaron bicentenarios, ¿no? Carreteras del bicentenario, monumentos del bicentenario, todo era bicentenario, pero esta Cuarta Transformación quiere tener sus festividades propias y quiere tenerlas en un par de semanas. Claro, sí, tienen ese discurso, ¿verdad?, para tratar de perpetuar de alguna manera esa imagen que reivindica los héroes nacionales. Es un discurso propio de todos los gobiernos, con sus diferentes tintes. Siempre a manera de comentario, procurando siendo breve, hacemos esa revisión, ¿no?, si realmente somos independientes. Desde hace tiempo pues vemos que a través de los gobiernos anteriores, sobre todo, se perpetúa esa idea de gobiernos lacayos, vasallos de un imperio. Pasamos del imperio español al imperio yanqui, que le conocen comúnmente, los Estados Unidos. Ahora con estos movimientos de piezas de ajedrez geopolíticas internacionales, donde Latinoamérica ve como una especie de líder el trabajo de López Obrador, pues ya se está viendo un poquito como de avance. Estamos, de hecho, con la visita del el actual presidente o líder político de Cuba, ajá, donde a través de estos movimientos se busca, pues, que se haga un bloque latinoamericano o americano, frente a otras potencias económicas, ¿verdad? Es interesante cómo se mueve la política en toda esta cuestión del discurso, hecho acción. Sí. Oye, y a todo del discurso, y a todo esto de cómo conmemoramos y qué símbolos nuevos ponemos o quitamos incluso, el asunto de que quitaron al Colón, que estaba en Reforma, si no me equivoco, y dicen que van a poner pero otra monumento, otra figura, en este caso que sea una mujer indígena, pero eso también causó problemas. Digo, por un lado lo vieron bien, en público en general, de quitar a iba a decir conquistador, pero más bien él descubrió, ya el conquistador fue Hernán Cortés, pero al menos el que descubrió América, y ponemos a la que se iba, o a la que se llama hasta ahora Lali, pero resulta que lo propone un artista varón, blanco, y no lo digo yo, lo dice aquí 300 firmas que se presentaron el 12 de septiembre, pero me llama la atención con qué discurso lo hacen, que comentan que es inadmisible la elección de Pedro Reyes, un artista hombre, blanco, mestizo, que no se identifica con la mujer indígena, y que discurso tan fuerte para oponerse a que sea una persona varón, blanca, mestiza, quien ponga esta nueva monumento. Y entonces están proponiendo que sean artistas indígenas, mujeres, las que hagan una propuesta. Y Claudia Sheinbaum dice: no me voy a pelear con esto, vamos a quitar entonces a Tlali, al menos del proyecto, ya veremos dónde ponemos a Tlali, y ese monumento va a estar ocupado, o ese espacio va a estar ocupado por un artista, o por la propuesta de un artista que cumpla estas nuevas características. Sí, pues yo creo que dentro de las líneas progresistas que pudiera irse generando en este sexenio, pues es esa necesidad de que los mismos pueblos, aquellas regiones golpeadas por aquella parte de gobiernos anteriores o instituciones como los militares, donde grupos indígenas han sido pues ahora sí que violentados, violencia totalmente,
en toda la extensión de la palabra, han visto en este gobierno una manera de demostrar y de poner en acción sus denuncias, ¿verdad? Aplaudo que la jefa de gobierno no se pelee con esta situación, incluso aunque haya habido el debate o la resistencia a esas peticiones, pues de todas formas ahí se da el debate, se da al público en general esa reflexión, cómo estamos viendo incluso hasta en lo artístico, que no se da esos espacios para esas personas que denuncian, que muestran su inconformidad y que siempre habían sido silenciadas, ¿verdad? Y qué bueno, celebro que así sea y que llegue a buen término ese proyecto. Y fíjate que eso me refiero cuando te hablo del título para esta sección, la agenda política para la acción pública, porque de eso se trata precisamente, reflexiones en torno a un ambiente político, en torno a actores políticos, temas políticos, pero ¿qué vamos a concretar? ¿Cuál va a ser la resolución? Y en este caso la resolución ante el debate de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo mejor nos vamos para atrás, estamos sensibles a escucharlos y quien va a decidir quién se pone va a ser un comité finalmente de monumentos para la Ciudad de México, que dice que está conformada por mujeres y por personas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en fin, todo un comité que es quien va a decidir qué es lo que se va a poner ahí. Pero de eso se trata, de hacer reflexiones, de tener pensamiento crítico y, más importante, cuál va a ser la acción pública que vamos a ejercer en esos momentos. Y otra, ya pasando un poquito al asunto de la agenda que traemos tú y yo para la plática de hoy, también que tiene que ver con estar generando ciudadanía, estar haciendo estas reflexiones para generar a fin de cuentas procesos de ciudadanía que llevan a su vez a procesos democráticos y a la acción pública. Me parece que muy buen ejemplo este asunto de la revocación de mandato, pero no en México el que tanto hemos escuchado, que tanto hemos mentado, y que incluso hoy, la tarde de ayer, lanzó un comunicado PAN, PRI, PRD para hacer un llamado para que no se participe en esa revocación de mandato de marzo de 2022, porque fomenta la división de los mexicanos, en fin, todo un discurso. No, estamos hablando de una revocación de mandato del gobernador de California en Estados Unidos, donde participaron 22 millones, y hay que destacarlo porque de una población total de 39 millones de habitantes, quitando niños, entonces quiere decir que fue copiosa, como se dice, esa consulta popular. Y es un instrumento que ya lo dijimos hace un mes tú y yo aquí, es un instrumento que si está a disposición de la ciudadanía vamos a usarlo, y cualquier otro que se emplee para la participación social, para la acción pública a fin de cuentas. Y lo dijimos también el mes pasado, si esa revocación de mandato hubiera existido como mecanismo de participación social en 2017, cuando la gente estaba harta de Peña Nieto y de todo su gabinete, se hubiera ejercido y se hubiera ido ese señor. Sí, claro, incluso hasta como en términos de quitar como en lo económico, ¿no? Cómo está generando un gobierno ineficiente totalmente, un año antes, por ejemplo, ¿verdad? Cuánto se hubiera logrado en términos democráticos, sociales, el hecho de haber tenido una consulta ciudadana de esa naturaleza y haber podido retirar del cargo institucionalmente, sin violencia, a Peña Nieto, ¿verdad? Uh-huh. Como lo destacas. Sí, yo creo que en específico este evento que se realizó en Estados Unidos tiene como una característica que pudiera utilizarse por la derecha aquí en México. ¿Por qué lo digo? El trumpismo sigue vivo en los Estados Unidos. Entonces, medios de comunicación, agentes políticos que tienen una fuerte influencia en los famosos republicanos, uh-huh. Promueven, ¿verdad?, el no totalmente para destituir al demócrata uh-huh. gobernador de California. Entonces, tratamos de trasladar esta situación en el escenario 2022 y decimos, bueno, curioso, ¿no?, cómo aquí incluso
los contrarios, los opositores al gobierno de la 4T no hablan a que voten por el sí, en este caso, a que sí se vaya López Obrador, sino a que no se realiza absolutamente nada sobre la consulta. Posiblemente, obviamente, como la legislatura ha aprobado todas estas leyes, todos estos mecanismos, el INE también, incluso se adelantó, va a continuar adelante este mecanismo que se va a realizar en el país, y no les quedará otra a la Coparmex, a sus aliados PRI, PAN, PRD, más que invitar, ¿verdad?, a que se dé el sí de la revocación y que se quite a López Obrador del poder. Oye, lo señalas bien, ni siquiera están por promover que sí se vote para que saquemos a López Obrador, sino que simplemente no quieren de ese mecanismo porque viendo las estadísticas, saben que va a salir. De hecho, aquí traigo algunas cifras de cuánta población quiere que se quede y cuánta quiere que se vaya. Dice, si las elecciones para presidente fueran hoy, ¿cuál opción votaría? Morena, 55%, bloque opositor, 34%. Pero aquí tengo, no sé si lo traiga la revocación. Dice, votaría porque AMLO como presidente para el periodo 2024-2030. El sí, 54%, el no, 44%. Pero bueno, más allá, la preocupación es que se va a evidenciar que el presidente de la República tiene apoyo, y entonces mejor que no se celebre esa revocación, esa consulta de revocación de mandato. Pero tomando otra vez como ejemplo este asunto de California, 22 millones de ciudadanos participaron, es decir, la gente sabe que existe el mecanismo y lo usa, pero además por un asunto que también aplicaría para el caso mexicano y para cualquier punto del mundo. Lo estaban acusando de un mal manejo por la pandemia y por eso llamaron a la revocación de mandato. Se juntó el mínimo de población que no le gusta, o no sé si por conflictos políticos más que reales, pero lo mismo podrían estar acusando en México a López Obrador, o pueden estar acusando en su momento a Donald Trump, también por el manejo de la pandemia, o Bolsonaro. Bueno, en esos momentos a ver qué resulta de esa consulta popular, pero lo importante es que existe el mecanismo y hay que usarlos. Sí, incluso tú en una ocasión destacabas que había mecanismos incluso para la remoción de personajes, de gobernantes de manera local, ¿verdad? El promover este tipo de eventos va a evolucionar en legislaturas, yo estoy seguro, para que se generen estos mecanismos también de manera local. Y sería una cuestión extraordinaria, muy buena y democrática, que se permita que incluso hasta presidentes municipales, ¿verdad? Incluso eso permite, la Coparmex y sus aliados hablan de inestabilidad política en situaciones donde dicen que por caprichos presidenciales, pero si lo analizamos, Carlos, yo creo que sería incluso lo contrario. Muchos municipios viven en una situación de violencia, donde incluso hemos visto presidentes municipales amarrados a los postes, subidos semidesnudos a los famosos burritos, ¿verdad? Del campo. Incluso evitaríamos ese tipo de escenarios violentos, se podría decir, a través de mecanismos institucionalizados donde se le diga a las personas: apruebas el trabajo hecho durante estos 3 años de tu alcalde, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí se derrumba todos estos argumentos de desestabilización política y división entre fifís y chairos y toda esa situación que tienen que venir españoles periodistas a la mañanera a decir que López Obrador divide el país, ¿verdad? Oye, y lo dices bien, el trumpismo está vigente en Estados Unidos. Bueno, aquí todavía antes, un comentario antes de que se me vaya con este asunto de la revocación de mandato. Finalmente también lo acepta el gobernador de California y también lo acepta el presidente de la República de Estados Unidos y también hace campaña en favor del gobernador porque es demócrata, como dices, del Partido Demócrata. Y aquí me llaman la atención 2 cosas, que ambos personajes
lo aceptan el gobernador y el presidente de Estados Unidos, y que además participa en este caso, en esta promoción por el que no se fuera del gobierno de California. Y lo destaco porque en México lo que queremos es un presidente que se quede calladito. Y no es no es un asunto de este momento. Bueno, el asunto es que no nos gustaba que Peña Nieto o antes Calderón o antes todos los presidentes de México se metieran en las campañas, en los procesos electorales. Y por otro lado, en Estados Unidos siempre se ha permitido que el presidente participe abiertamente y que convoque a los ciudadanos a votar por el representante de su partido. Son dos modelos diferentes, y nos guste o no, Daniel, si algo ha demostrado la democracia estadounidense dentro de Estados Unidos, hablando solo del asunto interior, es que funciona muy bien. De hecho, están orgullosos de su modelo. Hay cosas que aprenderles. Una, yo diría, o dos cosas diría yo, es que esos mecanismos de revocación existen y se aplican. Y otra, que su presidente se le permite estar participando, decir abiertamente su posición política, y no lo tenemos que tener amagado. El asunto en México es todos los vicios que se dieron históricamente, en donde el uso de dinero público, dígase para el uso, por ejemplo, de entrega de despensas, entrega de apoyos económicos, era para condicionar el voto para el partido oficial. Sí, claro, todos los procesos como se utilizaban programas sociales, ¿verdad?, para extorsionar a las personas, pero yo creo que estos mecanismos de este evento realizado en Estados Unidos, yo creo que tenemos mucho que aprender, y más sobre todo los que promueven y los que no van a promover la consulta, ¿verdad?, en 2022. Yo creo que hay que destacar que todos estos eventos deben continuar, y que claro, estos grupos opositores, también como López Obrador, que dicen que prevé mucho para el futuro, también ellos prevén que si se mantienen estas leyes, si se mantienen estos mecanismos, pues en algún momento que llegase un candidato opositor a la presidencia de los partidos que ahora están en la oposición, bueno, si se mantiene ese tipo de eventos, pues se pone muy en riesgo, ¿verdad?, el que continúen cuando no sean impopulares, ¿verdad?, o contrarios al bienestar de la población. Yo creo que esas condiciones que generan ese tipo de acciones no van a, ¿cómo te podría decir?, apoyarlos pues a que se mantenga. Eso va a generar que no se mantenga en el poder, y obviamente por eso no están a favor de eso. Y mira, pongamos que por como se dieron las cosas de manera histórica, que no queremos que el presidente se entrometa por esos vicios que venimos arrastrando históricamente, ahora los candados se le aplican al actual presidente. Ni modo, nos aguantamos, yo diría, nos aguantamos. Y si construimos desde la izquierda el que el presidente no participara en la contienda porque era en un sentido muy negativo, bueno, ahora nos aguantamos, pero no dejar la posibilidad de que en lo futuro, cuando nos comportemos mejor políticamente, hablando de los candidatos y de los presidentes en turno, cuando ya superemos estas malas prácticas, y está intentando reforzar, meterle candados por diferentes leyes e instituciones, entonces retomar el asunto que tiene Estados Unidos, dejar al presidente de la República, dejar al gobernador que participe abiertamente en esos procesos de consulta. Y mira, lo extiendo también para el mismo Samuel García, que yo tengo mis asegúnes con él, y a su esposa, que el INE los quiso multar porque resulta que la esposa, Mariana Rodríguez, hizo a fin de cuentas campaña a su favor. Yo diría, en este mismo sentido que estamos platicando, no tendría por qué tener algo malo que la esposa le abone a la campaña. Y lo digo para el presidente de la República, para el gobernador, en este caso Samuel García, que salió victorioso. Y no tenemos que estar justificando si gastó o no gastó. Finalmente todavía está dentro de ese marco. Pero bueno, es parte de la evolución. En estos momentos, insisto, no por esos vicios que tuvimos históricamente, el presidente actual
López Obrador se tiene que aguantar y acatar las reglas que desde la izquierda vino construyendo. Pero como este es un proceso activo, dinámico, vamos a trabajarle para que después volvamos al sentido común. Claro, sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Oye, y comentabas también algo interesante, importante, que el trumpismo sigue vivo en Estados Unidos, y es que la verdad la ultraderecha en el mundo está tomando fuerza de manera importante, y esto lo comento porque tenemos el otro tema que tenemos que comentamos yo para hoy, el asunto de la visita del partido Vox a México, la bienvenida que le dieron, y los panistas, el panismo como partido político se deslindó, ya hay que aceptarlo así entonces, pero entonces 16 senadores lo recibieron a brazos abiertos, entre ellos Lili Telles, y se tomaron la foto con él y firmaron el, ¿cómo le llamaban? ¿El acta de qué? La Carta de Madrid. La Carta de Madrid, para que el comunismo no avance en América Latina, para el combate al comunismo. Pero la verdad es que estos señores del Vox pues no son más que fascistas, conservadores, misóginos, son lo peor, digamos. Son una minoría en España, viene cobrando fuerza precisamente porque esa derecha en cada país está latente. Es algo que va cobrando fuerza y ahí se va nutriendo y de repente se sueltan, se destapan, como cuando Donald Trump, ¿quién diría que iba a ganar Donald Trump? Bueno, millones de estadounidenses que vivían así como que en el closet, de derecha, ultraderecha, son los que a fin de cuentas son los que votan por ellos, los que a fin de cuentas se enojan y de repente se convierte en un proyecto de que o es así, es a la fuerza, y como yo digo, o no puede ser, y entonces vienen los problemas de racismo o de fascismo que estamos comentando, y muy lamentable que el panismo o estos panistas hayan recibido a Vox y a su líder. Por más que intentaron los panistas deslindarse, pues ya quedó ahí la mancha muy muy negra para ellos por este pasaje, porque mientras los panistas lo recibían a brazos abiertos, al día siguiente despenalizan el aborto en un sentido progresista, que es como el que necesitamos, que la mujer ya no vaya a la cárcel porque se vio la necesidad de abortar, es un asunto de seguridad pública, de salud pública, y incluso ¿cuántas mujeres han muerto por abortar atendidas en un hospital de Estados Unidos? Atendidas en Ciudad de México, perdón, ninguna. Y de eso hablamos, de una política pública, de seguridad pública, en este caso de salud para la mujer, que está en la necesidad de abortar, asumiendo que no se embarazan porque quisieron embarazarse de su violador, ¿no? Violadores que a veces están incluso en la familia. Embarazos no deseados de menores de edad, por ejemplo, también, y entonces un sentido progresista es despenalicemos esta tontería que de repente los gobiernos de derecha en México empezaron a penalizar estado por estado, y llega a la Suprema Corte de Justicia y dice, a ver, esos panistas que ya andan firmando con Vox, tomen su cacheta de guante blanco y miren, esto sí es progresista. Claro, sí, la Suprema Corte se ha venido fijando en una posición progresista a través de Arturo Saldívar, y bueno, hay que destacar, él era en el penúltimo esfuerzo, se podría decir, por este avance. El último que estamos viviendo en estos momentos es de Luis María Aguilar, o me parece se llama, este ministro. Yo creo que va todo vinculado con estos grupos políticos que tienen una visión, no sé si llamarle religiosa o ultrarreligiosa, ¿verdad? De cómo oponerse totalmente a esta visión de despenalizar, sobre todo en la parte pues de que las mujeres, incluso una situación que no puede continuar en nuestro país en ninguno de los estados, personas que han tenido abortos espontáneos, una situación de accidentes, algo que sale de su, se podría decir, voluntad propia, y cuando suceden ese tipo de eventos,
conlleva una penalización, incluso a la cárcel. Es tremendo esa situación. Algo que se destaca en estos momentos en nuestro país es no solamente a atender a esas personas, sino también a aquellas mujeres que de manera voluntaria y consciente desean no tener ese embarazo, ¿verdad? Ya son 4 los estados que lo tienen legal, sin ninguna penalización, sin ninguna situación jurídica contraria pues a ese derecho, como tú lo dices, Ciudad de México, recientemente Oaxaca, ahora Hidalgo y Veracruz, ¿verdad? Claro, la lucha feminista y de los grupos de derechos humanos, sobre todo hacia la mujer, pues qué más quisieran que fueran los 32 estados. Yo creo que este tema siempre se debe ver no solo con mayor análisis, ¿verdad?, sino darnos cuenta que el aborto siempre ha estado ahí y continuará. Aquí las situaciones se hacen en una clínica como la Ciudad de México de manera ordenada, donde se lleva todo un proceso previo a la intervención médica, ¿verdad?, donde se le apoya además psicológica. O sea, es todo un proceso donde ahí se le, pues no se puede decir se le estudia, sino se le apoya a la mujer. Incluso yo he visto entrevistas donde dicen que durante la parte previa, muchas desisten de esa decisión, ¿verdad? Obviamente el personal médico no está ahí promoviendo, oye, no lo hagas, oye, mejor reflexiónalo otra vez. No, o sea, tiene su mecanismo, ¿verdad?, su privacidad para permitir toda esa parte. Me destaca, ¿verdad?, que sea antes de las 12 semanas de gestación. O sea, hay un término médico, hay una parte médica que da ciencia, da certeza a todo ese proceso, cosa que la gente de Vox, cosa que gente de muchos, no solamente los que estuvieron en esa reunión política, pues desconocen, ¿verdad? No tienen esos argumentos para poder dar una visión, incluso hasta si tú quieres, hasta en términos bíblicos, ¿verdad?, tener argumentos y decir, a ver, Suprema Corte, a ver, Morena, estos son los argumentos, estas son las bases. No las hay, y como no hay argumentos, no hay base. Hasta en otros temas, si tú quieres, de la agenda pública, pues se recurren a este tipo de voces, entre comillas, internacionales, que se unen para combatir entre comillas, ese comunismo. Oye, y además estoy retomando unas notas que tenía aquí. Al día siguiente de que la Suprema Corte dice, vamos a la mujer ya no va a ir a la cárcel por si se ve una necesidad de abortar, el gobierno de Coahuila ordena liberar a todas las mujeres que fueron encarceladas por abortar. Esa es una primera medida también consistente, progresista. Claro, ¿no?, aplaudible. De decir, incurrimos en esta falla, pero ya la Suprema Corte dice, no lo vamos a, ya no va a suceder así, ya no va a ir a la cárcel si tuvieron la necesidad de abortar, y entonces vamos a sacarlas a todas de la cárcel, y esperemos que todos los estados, las entidades federativas, se estén sumando a ello. Guanajuato, que tiene muchos casos de mujeres también que se vieron, como dices, en una situación en donde de manera involuntaria vino el aborto, nada más que el médico lo reporta como que esta mujer está asesinando, y entonces la mandan a la cárcel. Y entonces toca también asumir su responsabilidad con la sociedad y dejarse de estos acuerdos con Vox, más bien. Claro. Dice Xóchitl Gálvez, en alusión a Gatell, es un pendejo, le dice. Y perdón para Xóchitl Gálvez, pero los pendejos están en otro lado, están en su partido, que firman con un acuerdo con Vox, que están ellos, Vox como partido, de acuerdo con la expulsión de migrantes. Sus diputados han defendido las terapias de conversión, que quiere decir que no están de acuerdo con que una persona sea homosexual, y entonces creen que con terapia van a volver al camino correcto, ¿no? Niegan la violencia de género, promueven el PIN paramental, en fin. Son personas, pues eso, de ultraderecha, y entonces
Xochitl Gálvez tiene que estarse fijando bien en dónde están los pendejos a los que quiere señalar. Claro, es una cuestión de dignidad. Mira, yo pienso que coincido contigo y coincido también con otro periodista destacable, Julio Astillero, muy conocido, ¿verdad? Julio Hernández, de La Jornada. Él dice que el pueblo de México no debe subestimar en nada la organización de este tipo de grupos, del PAN, de Vox, por destacar algunos, el famoso Yunque, ¿verdad? Esa organización ultrasecreta y religiosa que aglutina sobre todo personajes y expresidentes blanquiazules, o ejemplos tan claros como el trumpismo y Bolsonaro, ¿verdad? Marca una curiosa encuesta que marca como mejor posicionada para el 2024 a Lili Telles, y la reenvía, la retuitea Lili Telles y dice, oh, qué sorpresa, y una carita, un emoji de sorpresa. Entonces, no es para nada para el pueblo de México y para aquellos que son contrarios a esas ideas, hay que estar en alerta, ¿verdad? Hay que estar muy en alerta, porque no dudemos que en algún momento pueda ser realidad. Si lo fue Trump, si lo está haciendo Bolsonaro, que es uno de los países donde más ahorita está pegando el COVID, y con muchas fake news como mantras, híjole, entonces es por eso que hay que tener cuidado, y hace esta reflexión, por ejemplo, Julio Astillero. Sí, como dices, no confiarnos de que son tonterías, porque así nació Frena, con esas tonterías, ¿no? Y son quienes deberían haber firmado ese acuerdo con Vox y no el PAN, pero bueno, yo creo que Frena se quedó con las ganas de que lo hayan invitado a esa firma. Y además hay personas como desde las propias diputaciones, la diputada Elsa Adané Méndez dice que muy pronto tendremos en México Vox México, y así hay cada loco de extrema derecha que le encantaría sumarse abiertamente a estos proyectos. Sí, los cuadros políticos de las diferentes expresiones se están organizando. La gran pregunta del millón, ¿qué está haciendo la izquierda para organizarse? Está viendo esa reactivación, por lo menos a través de las vías tecnológicas virtuales, para enseñar y aprender. Esos cuadros de izquierda se están preparando. Es la gran pregunta, ¿se está preparando la izquierda para enfrentar esos grupos? En los términos ideológicos, en los debates frente a público, en los debates presidenciales. ¿Qué está pasando con esa izquierda? ¿No? Es una pregunta para la reflexión, para aquellos radioescuchas que conviven, que están de acuerdo con ideas populares de izquierda. Se está organizando el pueblo para no dejarse engañar de esos semi-argumentos, si se podría decir así, religiosos incluso, que no tendrán base bíblica, pero de religión ultraderecha están bien cargados. Siempre yo creo que allí va a estar dando la batalla la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Nos dejamos ir por esa fake news del WhatsApp, de lo que está diciendo Lili Telles y compañía, o de lo que dice la ciencia. Oye, y no hay que confiarse que el partido Vox registró su marca en México. Dice, va por todo, tal parece, y registró la marca desde luego para que ellos lo puedan usar, pero como que quiere entrar como marca, y eso hay que verlo así entonces, como una marca, pero que puede vender. Y como dices, lo importante también es cómo va a reaccionar la izquierda. No podemos tener una izquierda ortodoxa que solo porque está en contra del gobierno, porque ahora son gobierno, ¿no? Y su discurso antes de ser gobierno era en contra del gobierno, ahora son gobierno, y ante una población, una ciudadanía que quiere vivir bien, y se vale, y eso de vivir bien es tener empleo, tener seguridad social, seguridad médica, y que son distintos. Seguridad social me refiero a tener casa, ¿no? Digamos, casa financiada por instituciones como el Infonavit, seguridad de salud, que haya los alimentos que tanto le han criticado al actual gobierno. En fin, se requiere una izquierda progresista, de la que se le llama progresista,
que esté aliada o que sea tolerante con el capitalismo, nada más que esa izquierda que intenta ser progresista quiere que ese capitalismo sea más humanista. El mismo López Obrador yo la califico como capitalista, aunque pide que sea un capitalismo más humanista. Sí, incluso él lo destaca como economía moral, ¿verdad? Híjole, que de repente podríamos irnos a términos religiosos, ¿verdad? Como moral, o tiene que ver con la ética, o como esa situación, pero sí con esa visión humanista. Y Carlos, yo destaco que así como hay políticos y cuadros que estorban, se podría decir, a ese progresismo, ha habido algunos cuadros que han acariciado tal vez esa idea de perpetuarse o continuar sobreviviendo pese a los sexenios, ¿verdad? Como hay gobiernos que de alguna manera, sobre todo los estatales, ahora lo estamos viendo, para continuar en la vida política, ¿verdad? Viviendo de los impuestos. Oye, Daniel, y pasando al otro asunto, también relacionado con todo esto, también con miras al 2024, porque esto de la revocación de mandato, si algo les preocupa a la oposición, PRD, PAN, PRI, es que se lleve y fortalezca la imagen de López Obrador y con ello a su partido, y con ello al partido mismo. Y de cara a este 2024, cuando el PRI y la oposición, PAN, PRD, necesitan sus mejores cuadros políticos, y resulta que de los mejores cuadros políticos son los gobernadores salientes, y dígase Quirino Ordaz, y dígase Claudia Pavlovich, y ahorita les doy unos datos de por qué son buenos personajes fuertes para esos cuadros políticos, porque de los mejores 5 gobernadores mejor calificados en el país, pues ellos dos están en esta lista, y está Quirino Ordaz con 62% de aprobación de su población, o Claudia Pavlovich, poquito abajo, 57% de aprobación. Pero resulta que estos dos, en lugar de quedarse en México con sus cuadros priistas, ambos son priistas, y lo hemos visto cómo el gobernador saliente se convierte en presidente nacional del PRI, digamos, ¿no? Y no, se dan por bien servidos para irse el primero Quirino Ordaz de embajador de México en España, Madrid, y la otra de cónsul, todavía un puesto, digamos, más modesto en lo que cabe. Ambos son puestos importantes, desde luego. Claudia Pavlovich para ser cónsul en Barcelona, tal parece, son los rumores. Desde luego la oposición, PAN, PRI, PRD, están súper enojados con ellos para empezar. Y desde luego están enojados con López Obrador porque es quien los está proponiendo para esos puestos consulares. Y es que si bien no es un destierro políticamente hablando, sí es un sabático para ellos, y en lugar de quedarse a fortalecer esos cuadros porque estamos rumbo al 2024, que ya está cercano, se van, es decir, abandonan la nave. Sí, pues la mención de Quirino Ordaz, pues obviamente salen todas las especulaciones, ¿verdad? Ya veremos en algún momento y esperemos muy pronto cuál es la razón, ¿verdad?, detrás de todo esto, pero realmente la razón, qué es lo que hace que muevan los hilos del poder para mandar a esta persona con escasa o nula experiencia diplomática a España, y cómo todo esto de alguna manera encaja, ¿verdad?, con lo que hemos platicado sobre Vox y etcétera. Algo que destaco, si me permites, primeramente la oposición decía que era un regalo por haber permitido de alguna manera o hacerse a un lado y permitir que las huestes morenistas hayan logrado esas gobernaturas, ¿verdad? Ellos se van, pero queda ahora el candidato del partido oficial. Otros decían que Quirino Ordaz iba a ser una especie de conducto o puente de comunicación con Enrique Peña Nieto, a lo cual, pues, de alguna manera, en que podría beneficiar a la 4T el que estén comunicándose. Obviamente, claro, si tuviera algún dato relevante para la 4T, lo que pueda decir Peña Nieto, pues ahí se pudiera entender. Pero incluso algunos destacaban que gobernar Sinaloa, ¿verdad?, en términos de seguridad, pues no es cosa menor. Entonces, de alguna manera, por llevar una buena relación, tranquila, no
contrapunteada, como puede ser Cabeza de Vaca, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, tanto también Michoacán, ¿verdad? Con Silvano Aureoles, ahora saliente, el permitirle irse del país de alguna manera para proteger su vida y la de su familia. Uh-huh. Algo que se destaca al final, sobre todo por análisis de los periodistas Alejandro Páez Varela y su otro compañero, se me va el nombre, de los famosos Los Periodistas. Uh-huh. Comentaban que pues es de alguna manera esa relación buena que han tenido con López Obrador, pero sobre todo el que permitan que la agenda política de López Obrador se dé el hecho de poner cuarteles de la Guardia Nacional, que la infraestructura pongan las condiciones políticas, administrativas, para que la agenda siga caminando. Y sí, de alguna manera hay que verlos como una cierta recompensa, incluso algunos, y de eso pues habrá algunos que celebren, el hecho de retirar cuadros fuertes para rumbo electoral 2024. Uh-huh. Oye, y si digo que es sabático para ellos, es porque, como lo dices, de estar gobernando Sinaloa, lo complicado que es, pasar a ser embajador en España, pues qué tranquilidad, ¿no? Tiene que recibir personajes, ser salvoconducto para la corona española, para que le diga que pida disculpas a México, le digan que no, y dicen que no, y ya se acabó. Recibir a todos los personajes políticos en México que viajan a España. En fin, es una carrera diplomática muy tranquila, diría yo, yo hasta diría sabrosa, ¿no? Esto de estar viviendo en Madrid o en Barcelona, imagínate. Claro. Y prefieren irse entonces, decir, ya no queremos saber por ahora de política, somos gestores, porque eso ya lo vamos a hacer bien luego de 6 años de ser gobernadores, sabemos organizar cuadros, no solo eso de ser cuadros, no solo es estar en las direcciones, sino saber organizar a su vez cuadros a nivel nacional para seguir trabajando en esto de estar picando piedra todos los días, desde la tarea de los políticos. Si algo tiene de tarea un político, un presidente municipal que después pasa a ser diputado, un diputado que después pasa a ser diputado federal y después a senador, es esa tarea diaria de estar generando cuadros, de estar gestionando, cabildeando, se supone que siempre bajo control mental, ¿no? De no perder la cabeza, no todos lo logran y varios lo hacen bien, y en lugar de quedarse con toda esta chamba, no, mejor se van, yo diría, de sabático a estos lugares. Como dices, las razones pueden ser las que sean, porque por acuerdos o por cansancio también de la gestión después de gobernar entidades difíciles, pero se van, dicen, yo sé que me necesitan, incluso en cuanto a imagen, me necesitan aquí, que esté junto a ellos, pero no, mejor me voy. Sí, incluso mira, yo analizo o reflexiono de que no se nos haga raro, porque sería muy inocente no pensarlo, que en algún momento, incluso con rumbos al 2024 por fechas de enero, podamos escuchar de que Quirino Ordaz vaya a ser el candidato opositor, ¿verdad? Por lo menos de los tricolores. Uh-huh. O que Pavlovich de alguna manera mueva sus cuadros en favor de la oposición, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, oh, caray, qué malagradecida, dirán muchos que son muy en pro del gobierno, pero pues es que realmente no se nos debe hacer raro. Y vuelvo, por ejemplo, con Lili Telles, que hizo campaña con López Obrador abrazado, uh-huh, y del bracito en las campañas, y entrando por Morena, y resulta ahora que cambia con el PAN, uh-huh, ¿verdad? Es que justo por esos ejemplos es que se necesita una renovación de esos cuadros con gente que genere confianza a la ciudadanía, y con estos márgenes de popularidad que tienen Quirino Ordaz y Claudia Pavlovich, pues los necesitan a ellos ahí, no a Lili Telles, que ya está quemada, digamos, o no a otros personajes que ya están quemados, dígase el actual presidente nacional del PAN, que también ni siquiera los panistas lo quieren, ya quieren que se vaya, y él está ahí todavía con la mechita prendida para ver si lo vuelven a votar como presidente nacional, cuando la verdad es que el panismo ahorita está en crisis de legitimidad dentro del propio partido. Y veo también los
líderes de opinión pública, cómo es que se enojan con el panismo, porque los líderes de opinión pública nacional le hacen la tarea y esos llegan y hacen tonterías como andar firmando cartas de Madrid con el partido Vox. Sí, incluso mira, yo destaco con el propio Alejandro Páez Varela, que de una fuente cercana, por lo regular así siempre lo mencionan, preguntaba sobre cómo veía López Obrador 2024, si de alguna manera iba a mover piezas, sobre todo pues verdad por esta designación, y que su fuente le comentaba que lo más importante ahora era sacar las promesas, cumplir las promesas, los proyectos, las solicitudes, y de alguna manera reflexiona este periodista que pues no hay mejor campaña, ¿verdad?, para el sucesor o para el candidato oficial que pues tenerle esas herramientas, ¿no?, que se concluyan los proyectos, que se apoye a la gente, y pues yo creo que eso es mejor carta de presentación para el que viene. Toda esta situación debe permitir que como tú lo has platicado, si llega a ser Marcelo Ebrard, pues la logre, ¿verdad? Oye, Daniel, nos quedan unos minutitos para terminar. Otro punto de la agenda que quieras apuntar. Pues queda la reflexión, ¿verdad? Empezábamos a hablar sobre la independencia de nuestro país. Sigamos, yo creo que reflexionando sobre nuestra historia, ¿verdad? Que no solamente sea un día para festejar en familia, que es muy importante, ¿verdad?, que convivamos en familia, y también que sea una oportunidad para que investiguemos, ¿verdad? Yo invito a nuestros amigos que nos escuchan a investigar sobre la independencia de México. Hay documentos muy interesantes en internet y documentales en YouTube. Yo invito a eso. A leer, hay que invitar a leer, y si no se puede leer algún buen libro, entonces algún documental de YouTube o de cualquier otra plataforma de streaming. Que es interesante esto de la historia, siempre es atractivo, ameno. Yo lo encuentro ameno, los buenos historiadores. No tenemos en todos buenos historiadores, pero hay buenos historiadores que nos narran muy bien la historia de México y esos pasajes. En este caso de la independencia, pero sí lo que representa políticamente hablando. Adelantaba con Octavio Montes un poquito la temática de En 2 semanas. Nos llama la atención cómo es que los primeros, y no sé tú qué pienses porque tú también sabes de historia y de la historia independiente de México, que los primeros insurgentes en México no fueron necesariamente por acabar con la esclavitud o por en contra de un gobierno, digamos, sino que era gente de la iglesia, gente conservadora, que se vio amenazada porque en España, que la corona ya venía vencida por los franceses, por unos franceses que eran y que son en su mayoría protestantes, digamos, es decir, no católicos, y que incluso iban en contra de la Iglesia Católica, habían invadido España y ya se estaban dando, por ejemplo, las reformas borbónicas que vinieron a México con una serie de leyes, y de eso estaban preocupados esos primeros insurgentes mexicanos. Y bueno, interesante también verlo entonces desde esta perspectiva, que sí es un pasaje histórico que nos llena de gloria a los mexicanos, pero ver los orígenes, por lo menos es interesante ver esos orígenes que no nos imaginamos que entonces Hidalgo no gritó viva México, ¿no?, sino que gritó viva la Virgen de Guadalupe, en fin, otra cosa, pero no muera el gobierno, muera el mal gobierno, porque incluso era decir muera la corona española, ir en contra del rey, y todo el mundo adoraba al rey en esos momentos, veneraba al rey, y entonces gritar viva muera el rey era echarse la soga al cuello, él solo. Sí, yo invito como mensaje final, aunque nuestra conclusión de independencia y lo que generó el 27 de septiembre, que se cumplen 200 años, fueron intereses obscuros, intereses más económicos y personales que populares, sí celebremos, recordemos que siempre nuestro país y sus ciudadanos, su pueblo, tiene el derecho a la rebeldía, el derecho a la esperanza. A la reflexión. En primer lugar, también. Reflexión, a la acción, segundo lugar, digamos. Siempre, nunca pensar que las cosas como son ahora ya están dadas por hecho, se pueden reformar, se pueden renovar.
el lenguaje que manejamos hoy no existía hace 5 años. Es el lenguaje incluyente que a mí la verdad es que me causa shock. Yo soy muy a favor de que se escriba bien, que podemos decir lo que queramos, podemos hablar todo lo que queramos, decirlo como queramos, pero que a la hora de redactarlo hay que redactar bien. Ahí tiene que ver con un asunto de respetar, digamos, nuestra lengua castellana, que es rica, pero también se modifica. Mi preocupación es que luego son modas nada más que pasan, ¿no? Que son modas más según el discurso político del momento, pero que después pasan. Pero hay cosas que sí prevalecen, digamos, este lenguaje incluyente, por ejemplo, ¿no? Esto que provocó un meme, por ejemplo, de no soy tu compañera, soy tu compañere. Bueno, más allá de las conversaciones, de cómo quieres que te diga, a mí llámame Daniel o Dani o Cachito. Más allá hay que redactar bien. Esa es todavía mi posición, pero también estar abiertos a que los lenguajes cambian, las prácticas cambian, la acción pública, que es de lo que estamos hablando, cambia, la legislación cambia entonces en función de lo que convenga históricamente, y en este caso los mexicanos. Como dice Mercedes Sosa, todo cambia, ¿verdad? Sí. Muy bien, Daniel, pues estamos terminando el programa. Te agradezco mucho, como Gracias siempre, a ustedes. Atractivo platicar contigo, siempre abierto, siempre documentado, siempre preocupado por generar buenos procesos de ciudadanía. Y con ello también quiero terminar enviando un fraternal abrazo a la familia Albavera por la muerte del señor profesor José Albavera Velázquez, que además se le ha estado rindiendo homenajes tanto en este municipio como en Morelia. Recibió un mensaje muy personal de parte del presidente de la República, es decir, es un personaje importante en Michoacán, el profesor Albavera. Maestro de presidentes. Uh-huh. Muy bien, pues amigos, gracias por haber estado con nosotros. Daniel, gracias. Gracias como siempre a Felipe, a Gerardo, a Jaime. Yo creo que ya están muy bien de salud. Y pues nos vemos la próxima. Código Libre.